Como cualquier otro día, el matrimonio Richardson, compuesto por James y Annie, iban a trabajar a 16 millas de su hogar, dejando a cargo de sus 7 hijos de edades de entre 2 y 8 años a su vecina y niñera Reese. Como cada noche, Annie, la madre, preparaba la comida del día siguiente para sus hijos, la cual Reese, la niñera, solo tendría que calentar y poner encima de la mesa para los críos. Pero el 25 de octubre de 1967 todo cambiaría para la familia Richardson. Mientras los padres trabajaban a 16 millas de distancia del hogar, Reese estaba sirviendo la comida de los niños cuando regresaban de la escuela para almorzar y luego volver a sus clases diarias. Los niños llegaron al recinto de la escuela. Varios profesores notaron que los niños no tenían buen aspecto, tenían cara pálida y no tenían fuerza ni siquiera apenas para caminar, por lo que decidieron llevarlos al hospital. Preocupados por la situación, tomaron la drástica decisión de ir a la casa de los Robinson para ver la situación de los 3 niños que quedaban a cargo de la niñera. Cuando llegaron a la casa de los Robinson se dieron cuenta que los 3 menores que quedaban a cargo de Reese también estaban en la misma situación que sus hermanos más mayores, por lo que también decidieron llevarlos al hospital de carácter urgente. Para ese momento, varios de los niños estaban sufriendo de convulsiones y algunos incluso perdieron la conciencia. En ese momento reportaron a los padres que de inmediato dejaron todas sus labores y tomaron camino directo al hospital para ver qué pasaba con sus 7 hijos. Para el momento en que James y Annie estaban de camino al hospital, 6 de sus hijos en esos momentos ya habían fallecido. Debo añadir que me ha costado muchísimo encontrar alguna fotografía sobre la familia Richardson o sobre el caso. Por eso lo único que puedo ofreceros en este vídeo es una narrativa de los hechos, cómo sucedieron en resumen, obviamente, y os invito a que si queréis buscar más información lo hagáis. El hospital reportó de carácter urgente e inmediato a la policía los hechos, ya que se trataban de 7 miembros de una misma familia y todos menores de edad. Los agentes, al enterarse del hecho, se pusieron de inmediato con la investigación para encontrar a un culpable. Hasta 5 registros se llegaron a realizar el mismo día que fallecieron 6 de los hijos de los Richardson, sin encontrar nada, ni evidencias, ni pruebas que indicaran que los niños habrían sufrido envenenamiento por parte de los padres. Sin embargo, al día siguiente de fallecer el último de los hijos, Diane, de 3 años, un agente que se encontraba en la casa junto a la niñera encontraron en el cobertizo paratión. Paratión es un veneno que se encuentra en los pesticidas que se utilizan para el campo. Durante el proceso de investigación, la policía descubrió que James, previamente al envenenamiento, había estado reunido con un vendedor de pólizas de seguros, por lo que ya empezaron las sospechas sobre el padre de la familia. Con la poca información que tenía ya la policía sobre la mesa respecto al veneno y respecto al vendedor de seguros, 2 días después del funeral de los 7 hijos, donde los padres estaban hundidos en el mayor de los dolores, se realizó la detención del señor James Robinson. El padre de familia se enfrentaba a una acusación de envenenamiento de sus 7 hijos. Tiempo después cambiaron la acusación por negligencia infantil, ya que no tenían pruebas fehacientes que implicara una intención de envenenamiento a sus hijos. Sin embargo, la cosa parecía más complicada de lo que parecía, pues James, al parecer, habría tenido otros 5 hijos en otra ciudad, los cuales también habrían fallecido de manera misteriosa. Y con el añadido de que James tenía experiencia tratando productos que contenían veneno, hacían que la situación del padre de familia no tuviera muy buena pinta. El abogado de James estaba completamente seguro de que el caso se estaba manejando de forma totalmente injusta. Creía que su cliente era incapaz de poder hacer cualquier cosa que infligiera daño a sus propios hijos, e incluso demandó a la policía por maltrato psicológico y racista hacia James durante su estancia en la cárcel. James incluso llegó a reportar que los agentes de policía colocaban micrófonos ocultos cuando éste recibía las visitas de su abogado para así poder escuchar las conversaciones y pretender que él se autoinculpase de los hechos. Y esto no era una forma paranoica de inculpar a los agentes, sino que él mismo había encontrado el micrófono oculto. El abogado de James estaba completamente convencido de que lo único que tenían sobre él eran teorías. Tras no encontrar ninguna prueba circunstancial que incriminara a James,
fue liberado con una fianza de $7.500, que para entonces creerme que era una gran cantidad. En su interrogatorio, el vendedor de seguros afirmó que sí se había reunido con James días antes del envenenamiento de los niños, pero afirmó que en ningún momento el señor James había adquirido ninguno de los productos ni seguros de pólizas, nada similar que pudiera tener un beneficio económico hacia él. El agente dudó de la historia del vendedor, pues él creía que realmente sí, James había adquirido una póliza de seguros donde él salía completamente beneficiado. Total, que no dio veracidad al relato del vendedor. Reese, la vecina, aportó pruebas de que ella no había preparado la comida, simplemente la había servido. Durante el interrogatorio salió a la luz que ésta estaba en ese momento en libertad condicional. Pero sin saber por qué, la inspectora que le estaba interrogando en ese momento decidió no darle importancia e incluso ocultar ese dato al jurado el día del juicio, el hecho de que Reese estaba en libertad condicional por haber matado a su marido con envenenamiento. También dejaron de investigar el hecho de la preparación de la comida, que a pesar de que la preparara la madre, ella realmente sí tuvo acceso a la comida en el periodo que la servía en la mesa. E incluso dejaron de investigar el hecho de que justo Reese estaba con el agente que encontró el envenenamiento en el cobertizo el día después de que se realizaron nada más que nada menos que 5 registros en la casa sin hallarse nada. Durante el juicio surgieron 2 testigos más, 2 excompañeros de cárcel de James que afirmaron que durante su estancia en la cárcel previa a que fuera liberado bajo fianza, se autoincriminó de los hechos. Por ello, el juez decidió revocar la libertad bajo fianza y devolver a James a la cárcel hasta el día del veredicto. James estuvo hasta 5 años en el corredor de la muerte, pero sin embargo en 1972 Estados Unidos prohibió completamente este tipo de condenas y pasó a ser cadena perpetua. Mark Lane era abogado y escritor. Visitó varias veces a James en la cárcel y creía en su inocencia, por lo que James solicitó que al final representara su caso. Mark es el autor de Arcadia, libro que narra la historia de Richardson y donde revela que la niñera era una asesina condenada por quitarle la vida a su marido, e indicó que los Richardson eran inocentes. En el momento del envenenamiento, Reese estaba en libertad condicional y la fiscalía había trabajado duro para evitar que este hecho se presentara en el juicio, acusando de negligencia el hecho de que no se investigara más, que ella fue la que proporcionó la comida a los niños en ausencia de los padres. Uno de los testigos, ex compañero de celda de James, había confesado que había recibido una reducción de condena si él afirmaba que James en su día había confesado de alguna manera los crímenes y se había autoinculpado. En ese mismo momento, el testimonio de este sujeto fue retirado del caso. Para 1988, Reese, la niñera y vecina, sufría de la enfermedad de Alzheimer y en consecuencia de ello cabría la posibilidad de que dentro de la enfermedad hubiera confesado varias veces los crímenes, pero obviamente por la situación en la que se encontraba, los investigadores decidieron no incriminarla y dejarla tranquila, por lo que en 1992 ella falleció sin ser investigada ni acusada. En 1989, Mark, el abogado de la familia Richardson, se juntó con otros 2 abogados y decidieron llevar pruebas al gobierno. El gobernador, al ver estas pruebas y ver que, atención, alguaciles, fiscales y agentes habían obviado pruebas e ignorado información, como el hecho de que James, por ejemplo, nunca había adquirido una póliza de vida, por lo que el móvil económico estaba completamente descartado, que no había tenido contacto con la comida en ningún momento, salvo su mujer y la niñera, y que se había obviado que la niñera estaba en ese momento de los hechos condenada y en libertad condicional por el hecho de que había matado a su marido por envenenamiento. También se obvió el hecho de que la niñera era la que había proporcionado la comida en ausencia de los padres. En ese momento, después de analizar todas las pruebas y tras 21 años de encarcelamiento,
el gobernador decidió poner en libertad a James, dando el veredicto de inocente. La familia Richardson interpuso una demanda contra el condado y fueron recompensados con $50.000 por cada año encarcelado indebidamente, haciendo un total de $1.050.000 de compensación. A día de hoy, este crimen sigue sin tener ningún culpable, ya que el principal condenado fue declarado inocente y la principal sospechosa nunca fue juzgada. ¿Creéis que el veredicto de inocente y la compensación económica fueron justas para James Richardson? ¿Creéis que Reese, la vecina y niñera, debió ser juzgada a pesar de su enfermedad? ¿Creéis que la madre Annie, sin ser sospechosa, pudo tener algo que ver, ya que fue ella la responsable directa de preparar la comida, almacenarla y esperar a que el día siguiente Reese la sirviera a los niños? Pues hasta aquí el videito de hoy, espero que os haya gustado el caso de la familia Richardson. Invitaros a comentar en la caja de comentarios siempre que os apetezca, me gusta leer opiniones y bueno, si queréis responder a alguna de las preguntas que he realizado durante el vídeo, yo por mí, encantada. Y como siempre, daros las gracias a los que habéis estado, a los que estaréis en un futuro y espero y deseo que nos veamos pronto. ¡Hasta pronto!